Hoy el tema del coloquio se llama la búsqueda del héroe interior, la mente del guerrero iluminado y el sendero del héroe desenmascarado. Se trata este coloquio de hacer una introducción, una presentación de un nuevo programa que estamos ofreciendo aquí en el centro y también de compararlo, establecer a su vez un vínculo con un programa que ya hemos estado ofreciendo, la mente del guerrero iluminado. En Man Barriu, en todos los programas que tenemos, trabajamos mucho con el concepto de arquetipos. Es un concepto muy importante para nosotros. Un arquetipo pues, viene a ser un modelo, una representación, lo que se puede denominar un paradigma. En términos humanos, es un ejemplar universalmente reconocido por su función o por su identidad. Hay muchos tipos de arquetipos. Nosotros manejamos sobre todo, por ejemplo, el chamán, que tiene diferentes versiones: brujo, hechicero, mago, curandero. Típicamente esta cuestión de los arquetipos pues son como categorías de seres humanos que se encontrarían universalmente. O sea, si un antropólogo fuese a cualquier cultura del planeta, pues encontraría ciertas categorías que podría designar como el chamán, o otro arquetipo es aquí el maestro, el mentor, el entrenador, el guía, el místico. Ejemplos del místico, el monje, el santo, el yogi. Entonces, en cada cultura hay variaciones del arquetipo, pero más o menos se pueden encontrar generalidades que comparativamente uno puede decir, sí, este desempeña cierta función en esta cultura similar a la función que desempeña en otras culturas. Entonces, esa es la utilidad del concepto del arquetipo. Otro arquetipo muy importante es el del sabio, y vamos a hablar un poquito de todos estos arquetipos. El arquetipo del iluminado, por supuesto, es muy importante para nosotros porque dejamos el meta-arquetipo, que es el guerrero iluminado. Entonces, una variante del arquetipo del sabio que combina de cierta manera la figura del místico es el arquetipo del iluminado. Típicamente en las culturas del Extremo Oriente, la figura del sabio y la figura, el arquetipo del iluminado vienen a ser sinónimos. Vamos a ver por qué tiene que ver con la noción de la sabiduría, tiene que ver con aspectos fundamentales de la cultura, de la búsqueda interior, etc. Pero vamos a ver cómo se establece esa entidad en esas culturas. Se puede decir casi por excelencia que el arquetipo del iluminado comienza con la figura histórica del Buda. Buda viene a ser el iluminado por excelencia. De hecho, la palabra Buda significa iluminado o el despierto. Y un paralelo a los conceptos. Según la leyenda, justo después de su iluminación, que es tema de otro seminario, pero después de su iluminación, el Buda iba vagando por un camino y se encontró con unos viajantes, y como irradiaba luz, hicieron la pregunta clásica, o sea, en cuanto a qué era, en qué consistía. Le preguntaron, ¿eres un dios? Y él respondió, no soy un dios. Dijeron, bueno, ¿eres un ángel? No soy un ángel. ¿Un santo? Tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué eres? Esa pregunta, ¿qué eres?, es muy importante para nosotros, para los que estuvieron presentes en nuestro coloquio anterior. La cuestión de qué eres, de la identidad, es fundamental. Porque qué eres, en esencia, lo que pregunta es qué tipo de ser eres, en qué consistes, o de otra manera, en qué consiste tu identidad existencial. Y aquí la respuesta
del Buda es muy importante. Es muy importante. Dice, estoy despierto. O de otra manera se puede decir, soy un despertado. Es decir, soy un ser humano que se ha despertado. Claro, la pregunta que dice, bueno, ¿despierto a qué o despertado de qué? ¿De qué consiste esto de despertarse? ¿Despertarse de qué? Y la respuesta implícita a esa pregunta desde el punto de vista del budismo, del mensaje del Buda, es pues de la pesadilla de la condición existencial humana, el estado de sufrimiento. O sea, el Buda como figura en la historia de la religión, también figura histórica y filosófica de la condición existencial humana, se propuso la misión de encontrar una salida al sufrimiento humano. Entonces, muy metódicamente fue a través de un proceso de entrenamiento y con su iluminación se dio cuenta de, bueno, en qué consistía ese sufrimiento. Entonces, se despertó, se dio cuenta de las causas del sufrimiento. Y se dio cuenta de que, bueno, el dolor en la vida es inevitable, el sufrimiento es opcional. Y eso es importante distinguir un poco entre esos términos, dolor y sufrimiento, porque muchas veces en el idioma cotidiano no distinguimos entre esos conceptos. Y aquí la distinción es, pues, dolor, pues, son todas las cosas que padecemos en la vida, muerte, enfermedad, la vejez, pérdidas de todo tipo. Pero el sufrimiento ya es un estado mental que agregamos a ese dolor. Ese es opcional, según el Buda. Ese es opcional. Y con ese axioma fundamental en mente, se dedicó a enseñar su programa de cómo evitar el sufrimiento. Cómo evitar el sufrimiento. O sea que sí, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento, ese anexo que agregamos, ese contenido emocional que agregamos a lo que padecemos en la vida, pues eso es algo que se puede evitar. Y con eso creo todo un programa que se basa en un conocimiento que se denomina las 4 verdades nobles, las 4 nobles verdades del budismo. Entonces, en general, sobre todo desde el punto de vista de las religiones del Extremo Oriente, el conocimiento que nos lleva a evitar ese sufrimiento que hay en la vida se llama sabiduría. Sabiduría. Entonces, desde ese punto de vista, la sabiduría no es una cuestión teórica, no es simplemente cuestión de razonamiento filosófico, sino requiere una conducta. El programa del Buda no era simplemente un programa de análisis y raciocinio, sino también un programa de comportamiento, de conducta. Y vamos a ver sobre todo a un nivel mental. Y aquí pues tenemos una cita del Buda importante, dice: como flores hermosas con color pero sin aroma, son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Los samuráis, que por supuesto son el resultado de una herencia de este contenido de conocimiento, esta perspectiva del Buda, lo dicen de una manera más escueta: el que sabe y no hace, no sabe. O sea que la sabiduría queda algo muy ligado a la conducta, y la sabiduría específicamente se trata de un conocimiento ligado a una conducta que nos vaya a sacar del estado de sufrimiento que es propio de la condición existencial humana. Y la pregunta ahora es: ¿dónde y cuándo comienza esa acción? Pues hemos hablado de conducta, que implica una acción. ¿Dónde y cuándo comienza? Pues aquí y ahora. Y de hecho, con nuestros propios pensamientos. Y es esa idea, ese concepto, es en esencia la base de nuestro programa de la mente del guerrero iluminado. Y el adagio es: el que no maneja los pensamientos no maneja las emociones
El que no maneja las emociones no maneja la mente, y claro, el que no maneja la mente pues no maneja la vida.